Muy bien, pues bienvenidos a los que venís ahora. Estamos explicando que vamos a tener inicio esta mesa redonda y va a tener un funcionamiento libre de charla, ¿vale? No va a ser una ponencia con tiempos, vamos a tratar de que sea un coloquio fluido y que cada uno que surja un poco desde la espontaneidad de contestar las preguntas que vamos a ir realizando. Y luego tendréis ocasión de realizar preguntas a la mesa, ¿vale? Tendremos aproximadamente una hora para que hablen los ponentes y luego una media hora para poder dialogar entre la mesa y el resto de la forma. Estábamos hablando desde la tradición que representa cada uno, que nos puedan explicar qué entienden por la meditación, qué es y para qué sirve. A lo largo del día hemos escuchado diferentes explicaciones por parte de José Antonio, por parte de... En fin, me callo y les dejo a los ponentes que son los que tienen. Bueno, desde la tradición que yo represento, que es la tradición científica, porque me parece bien llamarle a ser una tradición, porque no deja de ser eso. La meditación, el objetivo cuando planteamos un entrenamiento de meditación no es convertir en meditador a la persona que está meditando. Y de hecho, desde la visión científica somos instructores de mindfulness, somos maestros de meditación. Maestros de meditación yo creo que son José Antonio, y un instructor de mindfulness desde la visión científica sencillamente es un terapeuta, maestro, un profesional que ha recibido una formación para enseñar un conocimiento concreto que es mindfulness. Pero la idea es, partimos de la base de que hay una diferencia entre lo que es mindfulness y lo que es meditación. Eso creo que a veces se confunde. Mindfulness es una habilidad psicológica, una capacidad que no solo es atencional, creo que se ha comentado varias veces, tal y como lo entendemos mindfulness sin amabilidad, mindfulness sin autocompasión, es directamente imposible de entrenar, como si dijéramos. Pero en todo caso, planteamos mindfulness como una habilidad y la meditación es la técnica que entrena la habilidad. Por eso ni todas las meditaciones las utilizamos cuando planteamos una intervención desde la tradición científica, pero sí que, y de hecho, incluso podemos llegar a utilizar un entrenamiento de mindfulness sin utilizar para nada la meditación en determinadas poblaciones con determinadas dificultades. Y yo creo que me gustaría escuchar la opinión sobre todo de Lama Rinchen y de José Antonio, porque a lo mejor yo creo que ahí sí que la tradición y las tradiciones más espirituales no lo ven exactamente así. Bueno, a ver, la verdad es que el término meditación yo creo que, bueno, primero yo no me atrevo casi a hablar en nombre de la tradición cristiana, me parece una barbaridad, pero yo voy a hablar en mi nombre y no... Pero desde esta visión que quiere beber, pero que es personal, de la tradición cristiana, y por tanto muy cuestionable, yo creo que hay como sí que hay una polisemia en cuanto a ese término. Entonces podríamos referirnos, creo que en el ámbito cristiano, cuando se habla sobre todo de la tradición contemplativa cristiana, la meditación hace referencia un poco a esto, a una práctica concreta, con unos protocolos, podríamos decir. Ese sería como lo más básico, si se quiere. Pero en realidad sería muy reduccionista quedarse ahí. Entonces también a veces cuando se habla de meditación, lo que se habla es básicamente de una actitud. Entonces sería a mí lo que me refería, es una habilidad. Creo que ahí podría ser, aunque se utilice el mismo término, pues se está utilizando en otro sentido. Y si se quiere, utilizando un poco esa capacidad metafórica de las tradiciones, en realidad sería una manera más de vivir lo que en cada tradición se expresa de una manera. Los cristianos hablarían de una manera de amar, de vivir nuestra naturaleza esencial. Entonces, la meditación ya no tiene un protocolo, ya no tiene una práctica concreta, e incluso incluiría muchas habilidades, no solo una. Estaría incluyendo muchas. Sería como una manera de vivir, una manera de estar en la vida y de afrontarla, que creemos expresa nuestra naturaleza más profunda. Pues creo que es un término como muy amplio.
creo que tocamos el tema un poquito por la mañana. Entonces, meditación, literalmente, de la tradición tibetana, la palabra se usa con, que es habituarse, familiarizarse, acostumbrarse, en este caso a estados positivos, a estados favorables. Entonces es el cultivo consciente de estados positivos. Y podemos categorizar las diferentes técnicas en tres. Algunas técnicas que están diseñadas específicamente para desarrollar o cultivar un estado meditativo, un estado de quietud, un estado de, o mejor dicho, regresar la mente a su estado natural de quietud. Hay otras técnicas que están diseñadas para cultivar virtud, como la compasión, el amor, la paciencia, la generosidad, la autoestima. Y hay otras técnicas que están diseñadas para explorar la verdad subjetiva, la naturaleza de la mente, y también la verdad objetiva, la naturaleza de los fenómenos. Entonces, meditación, este cultivo de la mente, no puede estar desvinculado de, como dijimos, de otros aspectos vitales. Es algo que debe ser integral, debe incluir la ética y una visión, una filosofía de la realidad. Y también debe surgir de una manera orgánica, no puede ser demasiado estructurada, porque no todos podemos acomodarnos a un patrón, a una fórmula específica. Tiene que haber cierta flexibilidad, ¿no? Entonces cada persona tiene que tener una pista, estar orientado, ¿no?, con una técnica, pero al mismo tiempo tiene que tener espacio para maniobrar, para ajustarse a ese individuo y sus necesidades y su bagaje, ¿no? Entonces, a mí me encanta que hoy en día empieza a surgir este interés, ¿no?, por la meditación. De alguna manera, el interés por lo que está allá afuera, ¿no?, el desarrollo tecnológico, especialmente en los últimos 200 años, ha llegado a, no un fin, pero estamos descubriendo sus límites, cuánto puede aportar a la sociedad y al individuo. Y hemos descuidado este aspecto tan vital de nosotros, que es el interior, la mente. Y ahora hay una necesidad, sino una desesperación, por tener acceso, ¿no?, técnicas para, de alguna manera, complementar, ser un ser completo, ¿no?, desarrollar nuestro estado interno. ¿Falta más? Vale. Entonces, ¿qué podríamos decir que es mindfulness y para qué sirve? Viene a cubrir esta desesperación, este agobio. Para empezar, así digo algo controversial, así empezamos un poco el debate. Entonces, el término mindfulness, ¿no?, fue diseñado por como conocéis, un traductor inglés, ¿no?, en 1881 en Sri Lanka, un inglés que se interesó por el budismo y empezó a traducir una palabra específica del Pali, que es sati, ¿no?, que es un aspecto de la atención, una herramienta que se emplea en la meditación. Muchas variantes se emplea un aspecto de la atención. Con el pasar del tiempo, especialmente con el empeño de Kabat-Zinn, empezando en los años 60 y 80, tomó otra definición. Ahora la mindfulness, a partir de eso, se describía como la atención plena, ¿no?, de lo que está transcurriendo sin juicio, que es bastante diferente si queremos ser técnicos de su mensaje original. Y hoy en día, por el interés que ese movimiento ha generado, apoyado por la medicina particularmente y los estudios científicos, ahora se ha extendido. Y lo que es mindfulness ahora empieza a abarcar todo, básicamente trabajo consciente, ¿no? O sea, entonces yo estoy notando que el interés que hay por los estudios empíricos
que de alguna manera señalan o le dan validez al trabajo de la meditación, no es tanto porque de repente las personas están interesadas, ¿no?, en comprobar, ¿no?, tener pruebas tangibles de que la meditación funciona, sino que el paradigma actual de la ciencia no tiene espacio para acomodar este fenómeno. Es el antiguo misterio o el problema entre mente y cuerpo. Hay lugar para acomodar de qué manera interacciones químicas en el cerebro producen estados mentales. Se puede más o menos acomodar correlaciones. Pero decir que actividad consciente, la volición, de alguna manera afecta el organismo, la biología, la materia, eso es inquietante y interesante al mismo tiempo. Entonces yo creo que parte del interés en los estudios relacionados con mindfulness y además se viene a esto, ¿no?, que hay un gran misterio por atender, ¿no? Entonces es interesante. Qué difícil decía ahora. Medianamente inteligente. Voy a ponerme el traje científico, que es el traje más cómodo que tengo, para decir que dice. Sabiendo y dándole completa razón a la Marinche, cuanto más investigamos en mindfulness, menos sabemos de mindfulness. Y más nos damos cuenta de todo el misterio que hay detrás de la práctica, y más nos damos cuenta de qué cosas no vamos a poder investigar jamás. Yo creo que también la investigación científica hay que construirla en un espacio social, en un espacio histórico, y como una ruptura de determinados paradigmas o determinadas rigideces, tanto del paradigma científico como de la tradición, que algunas personas, John Kabat-Zinn o Mark Williams, han decidido romper y salir del armario y defender esto en foros donde antes era impensable. Con todas las limitaciones que eso lleva, porque la ciencia siempre tiende a la atomización y siempre tiende a la simplificación, porque si al final descubrimos que es todo tan complejo, si lo explicamos tan complejo como la realidad, la ciencia ya no sirve. La ciencia sí tiene que simplificar, y cuando simplifica siempre hay alguien desde la experiencia y con todo el amor, eso es muy simple. Claro, pero tenemos que empezar, es como ir al parvulario, ¿no? Es mucho más, amor es más que la A con la N, con la O, con la R, pero primero tenemos que identificar la A, y luego la N, luego la O, y luego resulta que es una emoción, y luego resulta que significa un cariño. Yo creo que en ciencia estamos empezando a poner el rabito a la A, o sea que imaginaos todo lo que nos queda por delante. ¿Qué pregunta era? ¿Qué es mindfulness? ¿Qué es mindfulness? ¿Para qué sirve? ¿Qué es mindfulness? Claro, básicamente el mindfulness tendría dos ingredientes básicos en el paradigma científico. Por un lado, una regulación de la atención. Eso yo creo que tal vez se parece más al concepto sati, que proviene de la tradición del budismo. Y luego también le ponemos otro ingrediente que para mí es lo realmente terapéutico y lo revolucionario, porque entrenamientos atencionales existen en psicología de toda la vida. Y de hecho las primeras propuestas de mindfulness le llamaban entrenamiento en atención, que sacaron unos resultados bastante lamentables, además en términos de resultados, en términos de eficacia. El otro gran eje es la actitud con la cual yo me observo. Es decir, yo observo mi experiencia, llevo mi atención a mi interior, hago una autoobservación, pero esa autoobservación solo es terapéutica si está sustentada en una actitud de amabilidad. Y aquí entramos con las malditas palabras, ¿no? ¿Qué es esto de amabilidad? Él hablaba muy bien de los... Claro, cuando conocemos amabilidad, llega la tradición y esa palabra le ponen 50 subtipos y 300 matices. En ciencia con amabilidad nos quedamos más panchos que no sé, pero en el fondo es verdad. Es decir, hay amabilidad y luego hay un deseo de alivio del sufrimiento al cual accedo si tengo la capacidad de observar la raíz del sufrimiento. Y lo que pasa es que eso surge de manera natural. O eso no es investigado. Lo que hemos encontrado es que nosotros enseñamos a la gente unas habilidades atencionales, que serían las primeras fases del entrenamiento, y luego unas habilidades actitudinales,
Es decir, eso que ves, hazlo con amabilidad, con no juicio, con amor. Al final yo creo que el foro, el nombre no ha acertado para nada, no se ha hablado nada de mindfulness en todo el foro, se ha hablado de amor. Si algo han estado de acuerdo, la Marinche, bueno, aparte de todo básicamente, han centrado sus intervenciones en amor. Y entonces, si no, esa autoobservación yo no la hago desde el amor, no tiene ningún sentido, no tiene nada, se convierte en eso que dice la gente, meditar no es para mí. O no, es que me agobio un montón cuando medito, yo creo que tengo una característica, debo ser muy inquieto, muy nervioso, pero yo cuando medito lo paso mal. Y es porque no hay este segundo pilar, este segundo eje, que es el de la amabilidad. Y esto es lo difícil de entrenar. Entrenar atención es relativamente fácil, en pocas sesiones más o menos sabes qué hacer con tus pensamientos, lo dejo pasar y eso, 3 sesiones fuera. La clave está, el entrenamiento, lo difícil es que yo tenga la capacidad de observar eso desde una actitud que tengo que construir, porque muchas veces no la tengo, que es la de la amabilidad y que ahora cada vez más estamos utilizando el concepto de autocompasión. Lo que pasa es que hasta ahora autocompasión no lo podíamos utilizar, no lo utilizábamos mucho porque la definición de compasión que proviene de la tradición oriental no es la misma que tenemos aquí y generaba mucha confusión. De hecho, si os fijáis, hay muy pocos libros traducidos que pongan la palabra compasión porque las editoriales no los querían publicar, porque entendían, porque aquí la compasión se ha entendido como una sensación de lástima, de pena, de una emoción negativa básicamente, mientras que la compasión de la que habla la tradición es un gozo, es un regocijo. Bueno, nada, yo creo que o sea, le estamos dando un poco de caña a la mindfulness, yo creo que tampoco vamos a darle mucha caña en el sentido de... No, creo que tú no lo haces, creo que a veces puede sonar. Yo creo que mindfulness es un regalo muy bueno para la sociedad en la que estamos. O sea, es como algo que ha ocurrido bastante sorprendente, que de repente en un ámbito universitario se esté hablando de amor, o se esté hablando de términos de las tradiciones espirituales, ¿no? Y que encima se elaboren protocolos y se elaboren estudios que nos permiten en nuestro paradigma entender que eso tiene un valor. Pero yo creo que mindfulness en ese sentido hay que valorarlo y me parece un instrumento estupendo y además creo que tiene una riqueza porque a medida que se va profundizando se ha ido enriqueciendo el concepto y se ha ido descubriendo, pues por ejemplo esto que se dice de la actitud, que no es simplemente un cultivo de la atención, sino también una actitud. Entonces yo creo que en ese sentido quizá es pues si queréis en términos así un poco religiosos, es un signo de los tiempos, es un instrumento que creo que hay que valorar como algo valioso. Pero como todo es un instrumento, yo pondría como instrumento, que además eso también es una actitud muy científica, no absolutizar nada, pero creo que hay que valorarlo como ese instrumento. Luego, por ejemplo, en la tradición cristiana, pues va a haber una dimensión, pero bueno, en otras tradiciones como en el Zen y seguramente en la tradición budista tibetana, donde hay elementos que tenemos que construir y que podemos construir, y hay luego como una apuesta a que hay cosas que se reciben, que no hay que construirlas porque ya están. O sea, hay como que más que construirlas hay que quitar el velo, hay que revelarlas, que es lo que significa revelación, quitar un velo. Entonces, es un doble trabajo. Bueno, pues quizá mindfulness está como en la primera etapa. Decíamos, hay como una primera etapa de esfuerzo, de trabajo, que en mi tradición se llama, te lleva a la apacea, te lleva pues a un equilibrio, Y hay una segunda etapa donde la propia realidad se te revela, y eso es muy poco controlable, pero seguramente si adaptamos el paradigma científico a eso, también podríamos incluirlo de alguna forma. Y yo creo que también ese es el reto que me sugería el Lama Rinpoche cuando decía, también nos está como animando a abrir el paradigma científico. Ya lo ha hecho, el hecho de que exista mindfulness y que se habla de ella, ya lo ha hecho, pero hay una profundidad todavía mayor que puede llevar a plantear un reto todavía mayor al paradigma científico, que es cómo incluyo esa dimensión de gratuidad, por poner ese término, o esa dimensión incontrolable, que no es medible, que no es pesable, y que de alguna manera existe. A lo mejor no existe, pero bueno, las tradiciones dicen.
Entonces, ¿puede la ciencia en algún momento abrirse a eso? Porque la ciencia antigua sí lo hacía. La ciencia anterior a toda la revolución científica, que ha sido maravillosa, pero también ha supuesto que ha perdido esa dimensión gnóstica, esa dimensión sapiencial. Antes un científico era un señor espiritual. Y eso ha planteado a veces muchos problemas. No se supone tirar nada de lo que se ha aprendido. Pero a lo mejor tenemos que recuperar cosas que hemos perdido en el camino sin perder nada de lo que hemos ganado. Y creo que a lo mejor en ese sentido mindfulness puede ser un estupendo camino de crecimiento y de avance y de vanguardia en la ciencia, como lo ha sido la física cuántica, que ha revolucionado o está revolucionando, en medio de mucha controversia, pero está revolucionando el paradigma cultural. Relacionado con esto, una experiencia que hemos tenido en nuestro grupo de investigación, surgió la posibilidad de medir los efectos de un entrenamiento durante un mes, una tradición vipassana, y allá que nos fuimos con todos nuestros aparatejos para medir movimiento ocular, cuestionarios, escalas, trocitos de pelo para ver el cortisol. El monje que lo lideraba, el maestro, que es el maestro de Vamsa, se rió bastante cuando le dijimos que queríamos ir a medir. Dijo, no vais a encontrar nada. Dijo, hombre, algo habrá, ¿no? Algo encontraremos. Pues no hemos encontrado prácticamente nada. Y no es que no haya pasado nada, es que no tenemos instrumentos para medir eso que pasa. Cuando pasábamos escalas de mindfulness, que tenemos, de momento solo tenemos la capacidad de medirlo con autoverbalizaciones y con frases, no aumentaba mindfulness después de un mes de práctica de mindfulness. Y entonces, hablando con uno de los asistentes, me dijo, es que mindfulness son los primeros días, luego ya es otra cosa. Y él mismo no me sabía definir qué era esa otra cosa. Esa otra cosa es fundamental, en ciencia es fundamental contar con instrumentos de medida lo más objetivos posibles. Ahora los instrumentos de medida, tenemos instrumentos de medida que hace 20 años no teníamos. Toda la revolución de la neurociencia, que a lo mejor ha sido más desconocida, pero en psicología hay algo que está cambiándolo todo y se llama fMRI. Es un aparato para medir por neuroimagen la estructura del cerebro. Y casi todos los modelos teóricos que teníamos, incluso los procesos básicos atencionales, básicamente los tenemos que tirar a la basura. Porque son modelos basados en cómo te sientes, tal, y luego resulta que en el cerebro no se aplica. Con lo cual yo creo que con los años, y conforme vayamos avanzando en instrumentos de medida, iremos detectando esa otra cosa de la cual no podemos. Insisto, a lo mejor también es verdad lo que tú dices, igual de repente llegamos a un punto en que decimos, vale, pues que esto no es bien, esto ya los científicos nos bajamos del carro, y esto lo tienen que investigar otras cosas. Yo no voy a añadir nada a lo que estáis diciendo, pero nos queda la segunda parte de la pregunta que es muy interesante. ¿Para qué sirve mindfulness? Y yo creo que no es el momento de hacer un listado de todos los beneficios que se han constatado. Algunos de ellos son controvertidos también, pero no hay ninguna duda de que los beneficios para la salud, en la educación, son enormes. Lo que yo sí que quería decir, porque sobre ello he reflexionado bastante, es que simplemente creo que mindfulness ayuda a vivir más libremente. Sea para personas que tienen trastornos de cualquier tipo, sean para personas que no los tienen demasiado graves o aparentes. Creo que cuando mindfulness se practica realmente con los dos componentes que tú has dicho, y no solamente con un entrenamiento en atención, nos liberamos de infinidad de fardos que nos impiden vivir una vida con sentido, ya sean clínicos o simplemente psicosociales. Por resumir, no sé, por decir algo después de tanta sapiencia. Otra cosa,
muy cortita que yo descubrí practicando mindfulness, que para mí era una especie de libro de instrucciones del sufrimiento. Es como cuando tienes que programar un vídeo, pues crees instrucciones y aprendes. A veces no entendemos bien cuáles son los procesos del sufrimiento. Pues me ha gustado mucho como decía Anna Arendt. Para el budismo la fuente del sufrimiento es la ignorancia. Mindfulness propone una sistematización que no es más que un manual de trabajo. Entonces, sí, el beneficio que tiene mindfulness para todo el que lo practique, como se dice, se filtra en todos los aspectos del ser y de la sociedad, porque elimina distorsión emocional, distorsión conceptual, elimina o corta el encadenamiento de las toxinas. Pero yo creo que lo más importante que está ahora, el potencial que tiene mindfulness es de servir como un vehículo para introducir subjetividad en la ciencia y en la sociedad. El poder de la mente, de condicionar voluntariamente, conscientemente el estado mental. Eso es lo importante, porque eso cambia todo. Entonces, hay que buscar pruebas, pero estas pruebas es difícil que sean objetivos, porque el medio es subjetivo, el efecto es subjetivo. Entonces sí, eventualmente vamos a tener tecnología suficientemente sofisticada para captar datos correlacionales. Pero lo interesante de la ciencia no es, en mi vista, su objetividad, es la manera que tienen de predecir eventos, de reproducir eventos, la causa y efecto. Entonces, podemos validar la experiencia subjetiva si se puede reproducir en otros individuos. Si hay diferentes sujetos que pueden de alguna manera replicar esa experiencia. Entonces, yo creo que eso es una experiencia válida. O sea, eso es lo que de alguna manera resalta el budismo. Lo que tú recibes de tu maestro, las instrucciones, tú las puedes experimentar. Eso a ti te confirma las instrucciones y eso te da de alguna manera confianza para poderlo transmitir. Entonces, eso es un reto, yo creo, para que científicos materialistas de alguna manera acepten este ámbito subjetivo como válido. Pero yo creo que es un reto y la mindfulness está amenazando, está tocando en esa puerta. Quería decir, escuchando la más, que me parece muy interesante porque creo que sí, una de las aportaciones precisamente es esta, ¿no? Sacarlo de un ámbito meramente de desarrollo como espiritual, que antes estaba ligado a, bueno, esto es una gente que se dedica a hacer unas cosas así o raras, que se retiran o cosas por el estilo, ¿no? Ahora ha pasado a un ámbito de, bueno, vemos que para el tratamiento de la depresión mejora más que con el tratamiento con pastillas. Estamos hablando, por ejemplo, es una investigación y dicen de repente los psiquiatras, en vez de recetar pastillas, te recetan un curso de mindfulness. De repente la accesibilidad social es exponencial, ¿no? Es tremenda. Y creo que esto es un beneficio innegable, ¿no? Más allá de la profundidad que pueda tener o del alcance en cuanto a hasta dónde puede llegar la ciencia. Es que a lo mejor solo es ¿no? Que comentamos al principio, la generar el acceso. Y a partir de ahí generar el interés suficiente para decir, bueno, puedo hacer algo con mi sufrimiento, ¿no? No hace falta que siga haciendo lo de siempre o que me tome unas pastillas o puedo hacer otra cosa. Solo una pequeña aclaración, que en mindfulness y la meditación no podemos categóricamente decir que son buenos. Todo es contextual, todo es relativo. Entonces hay personas hoy en día en cárcel, haciendo un retiro de 5 años, meditando muchas horas por día de cómo vengarse de sus antiguos socios y son exitosos y tienen realizaciones, ¿no? Entonces, hoy en día mindfulness se está usando por ejecutivos para tener
empleados más efectivos y también más, ¿cómo se dice?, sumisos. Se está empleando en diferentes agencias del gobierno en Estados Unidos para entrenar ejércitos, ¿no? Un francotirador que sea más concentrado, que no se deje desviar por la empatía, por las emociones, ¿no? Entonces, no es necesariamente algo positivo, sano, si lo empleamos con una intención pura, con ética, y si el objetivo es de bien, ¿no? Entonces es algo... Aprovecho para enlazar con la siguiente pregunta, la consecuencia de la necesidad de una ética. ¿Qué otros, además de esta ética, qué otros elementos consideramos que apoyan el desarrollo de un estado meditativo? ¿Qué otras actitudes pueden ser útiles? En un congreso de Mindfulness Internacional que hubo en Roma hace 3 años, hubo una ponencia de 1 hora, éramos, el 90% de allí éramos investigadores en Mindfulness, y hubo una ponencia de 1 hora, básicamente nos estuvieron riñendo. Todos estamos muy compasivos, hacíamos así porque somos todos muy autocompasivos, pero prácticamente lo que decía, que era Paul Grossman, era la persona que me decía precisamente eso, ¿no? Que no podemos desproveer a Mindfulness de la ética. Entonces, cuando en realidad ahora lo que está sucediendo y es, la gente le llama Mindfulness 2.0, y es, o a lo mejor me acabo de inventar, sería, en realidad, Mindfulness tiene una ética implícita que se debe de explicitar y que no se le debe de acotar la aparición de esa ética. Curiosamente, independientemente de que en un curso de Mindfulness lo digamos o no, las personas suelen conectar con esa ética en condiciones normales, en personas sanas que han recibido una educación normal. Claro, pero luego hay personas, y se me ocurre en este caso 2 personas bastante mediáticas, una de ellas fue Breivik, que fue a la isla de Utoya y mató a 85 jóvenes, ¿os acordáis? Hace un par de veranos, 3 veranos. Este hombre relató cómo él estuvo meditando durante muchos meses para estar realmente calmado, atento y en paz para realizar su matanza. Y el otro que se me ocurre es aunque este creo que estará chalado, que es de Océano de Felicidad, el monje Shaolin, que ahora está en el juicio, está un poco mediático, que claramente este hombre no se lo que hacía, pero no meditaba, no estaba haciendo lo que tenía que haber hecho. Yo creo que ahí, efectivamente, ahí tenemos que aprender mucho de la tradición y tenemos que volver a la tradición y tenemos que articular, como científico creo, de que debemos articular este discurso e incorporarlo a la definición e incorporarlo al entrenamiento. Lo que pasa es que ahí entramos en la libertad individual, entonces como científico y muchas nos sentimos incómodos con la idea de introducir eso en un concepto, ese concepto dentro de una perspectiva científica. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es romper ese límite que nos autoponemos los científicos y empezar a hablar de esto en términos científicos, porque si lo que queremos todos es el bien común, la ética es clara. Sí, vamos, yo creo que eso es quizá el peligro de extraer un instrumento de una tradición y de un contexto, pues es, por un lado, lo hace más accesible a gente que no pertenece a esa tradición, esa es la gran ventaja, y el peligro es que luego eso queda como, bueno, con los pies sin tocar nada, con lo cual puede ser utilizado por todo el mundo en función de su estado personal, mental y... Entonces, bueno, yo creo que también es bueno eso reflexionar, aunque es verdad que si se hace ese proceso adecuadamente, hay una antropología y una ética implícita que se puede hacer explícita y sería bueno si se considera que puede eso ayudar a esta pregunta. Porque el tema es como que, desde luego, las tradiciones no consideran que solo la meditación sirve para el desarrollo personal y espiritual. Se considera que hace falta mucho una visión integral y completa, entonces dependerá de qué antropología, qué cosmología, qué visión de la realidad se tiene, así se tratará
pero siempre digamos que el principio es una atención integral, que no excluya, que no sea reduccionista, que no. Entonces creo que quizá es eso, desde una visión que pueda ser accesible a todos, pero puede también como introducirse en el movimiento mindfulness, porque es verdad que se puede descontextualizar y quedar como muy al uso de cualquier intención, que no es una cosa que le pase solo a mindfulness, que le ha pasado a las tradiciones religiosas. O sea, las propias tradiciones religiosas han sido utilizadas por el poder, han sido utilizadas se pueden utilizar, lo hemos estado comentando en la comida, los maestros Zen han justificado el imperialismo japonés, los católicos no digamos aquí, todos, los hindúes por lo mismo, todas las tradiciones pueden ser utilizadas de una manera, entonces al menos el tener conciencia de eso, luego ya veremos cómo lo articulamos, yo creo que puede ser algo importante. Y otro elemento que las tradiciones suelen darle mucha importancia es el aspecto del otro, comunitario. O sea, mi experiencia tiene que ser confrontada, porque si no, tengo un peligro y es sustituir mi experiencia por lo que me cuentan, inadecuado. Pero otro peligro es, mi experiencia es absoluta y nadie me la puede confrontar. Entonces yo soy el monje Shaolin y que tengo que matar al mundo y tú no tienes ningún derecho, porque eso me lo ha dicho Buda o me lo ha dicho quien sea. No tienes ningún derecho. Entonces, que haya de alguna manera una comunidad del tipo que sea que nos ayude a confrontar, en el caso que además la ciencia funciona así. Para que algo sea científico, lo decía Lama, tengo que tener unos protocolos que me lleven a un lugar, tengo que saber cómo se me lleva eso, lo puedo reproducir el fenómeno, pero también tiene que haber una comunidad científica, una comunidad de expertos que avale que yo conozco ese proceso y que sin esa comunidad de científicos tampoco hay. Entonces a lo mejor es no solo extraer esa dimensión, sino que habrá que extraer más cosas de las tradiciones, no necesariamente dogmáticas, no confesionales, pero sí que desde un punto de vista humano son necesarios. Como la ética, como un concepto del mundo lo más realista posible, lo menos mediado por ideas irracionales, y esa dimensión de una comunidad y una confrontación con el otro, en un sentido positivo, en un sentido de la experiencia no es individualista, no es solipsista, sino que la puedo confrontar también. En ese mismo sentido, ¿qué medida creéis que la ciencia puede ayudar a revisar las prácticas contemplativas o la forma en que se transmite la pedagogía, que también ha salido a lo largo del día, su enseñanza, ¿no? ¿Puede ser esto beneficioso en el sentido de qué cosas son las que tenemos que extraer? Nos estamos quedando cortos, nos estamos pasando, nos hace falta algo más. Podemos revisar el vocabulario, la forma en que se transmite, nos sirve el de siempre. Creo que contamos con dos personas que representan de alguna manera distintas tradiciones. Una de las cosas que me llama mucho la atención de vosotros dos es el discurso tan actualizado y tan claro de entender, por lo menos para mí. A lo mejor esta pregunta mejor la responde uno de vosotros, ¿no? Una amiga que estuvo en el congreso reciente en Boston con Kabat-Zinn, ¿no? En donde se está explorando mindfulness. Lo que llamó mucho la atención a los participantes, me han contado, es un mecanismo de feedback, en donde el practicante está meditando y tiene ciertos colores y ondas que van guiándote cuando estás desarrollando esa parte de atención con su equivalente en el cerebro, ¿no? Entonces, teniendo ese feedback, esa señal inmediata de tu progreso, ¿no? Muchas personas le interesó, que es realmente una herramienta para encontrar la atención. Pero de la perspectiva budista, yo creo que no es de mucha ayuda, porque para pasar de la segunda fase de atención o de concentración,
los objetos sensoriales tienen que convertirse en objetos mentales. Entonces, si tenemos una señal auditiva, táctil o visual, ¿no?, como una referencia del trabajo interno que estamos haciendo, entonces eso nos va a quitar, ¿no?, de la concentración que estamos. Al principio ayuda, cuando la concentración es a un nivel muy burdo, pero cuando entremos en una concentración más sutil, ¿no?, los objetos sensoriales, como la respiración, tienen que convertirse en mentales, ¿no?, para lograr una concentración perfecta, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un beneficio y lo tenemos que investigar, pero no sé a largo plazo, ¿no?, cómo se daría, ¿no?, ya que es una experiencia tan íntima y subjetiva. Mi experiencia con la... Estoy de acuerdo con Jorge, cuando os he escuchado es con una claridad abrumadora, y realmente cuando cojo un libro de vuestras tradiciones se me hace muy complicado entenderlo, tanto la tradición tibetana con una simbología, con unas deidades y con un tipo de lenguaje que realmente acabo de no entendido nada, y lo mismo me pasa con la tradición cristiana. Pero en cambio, cuando os oigo hablar otras cosas, por lo menos habéis venido con ese lenguaje. Creo que mi experiencia cuando aprendí a meditar con Zen, y me enseñó a meditar poniendo el cojincito cara a la pared y me dijo, ala, ahí tienes, ya encontrarás lo que tienes que hacer. Y no pasó nada porque soy muy paciente y yo estuve ahí, estuve días y estuve mucho rato, pero yo tenía una clara motivación porque quería aprender a meditar. Yo entiendo que cuando una persona se acerca a un templo budista, o muchas personas se acercan a un templo budista, ya tienen una demanda muy construida. Y es, a mí, una de dos, o yo quiero ser budista o a mí me interesa el discurso del Buda, me interesa. Aunque no tenga ni idea del contenido, ya tengo una demanda construida. Eso me permite generar una alianza con mi maestro de máxima confianza. Porque yo no solo quiero estar bien o tener bienestar psicológico, yo quiero ser budista o yo quiero disolver el ego, trabajar el ego. Ni que decir tiene nuestra tradición cristiana donde hay una iglesia en cada esquina, ¿no?, donde muchas veces la inercia de entrar ni siquiera está la demanda configurada porque la demanda es social, ¿no? Claro, como científicos, tanto como yo como toda la comunidad científica que investiga mindfulness, tenemos como objetivo que aprendan mindfulness personas que no tienen una demanda elaborada. Porque mi objetivo es que en toda unidad de atención primaria del sistema público español haya un grupo de práctica de mindfulness y autocompasión. Claro, ¿cómo le hago llegar la práctica de mindfulness a una persona que no tiene el más mínimo interés en el Dharma o que no tiene el más mínimo interés? Por puro no por nada, no entro a juzgar por qué no tiene ese interés. A ese nivel, si yo, imagínate, estoy en un centro ambulatorio y viene un grupo de personas que se están recuperando de una depresión o que tienen ansiedad, y yo les pongo un cojín, les pongo cara a la pared y ya llegan al camino, a la sesión 2 estoy yo solo, con mis cojines y mi Dharma para adentro. Entonces, el esfuerzo pedagógico que creo que ha hecho la comunidad científica para facilitar la enseñanza, creo que es de alto valor. Claro, pero tenéis razón en una cosa. Esta pedagogía la utilizamos porque el objetivo no es el mismo que el vuestro. El objetivo de la enseñanza de mindfulness en el entorno científico es el bienestar psicológico. Tanto el hedónico como el eudemónico, no solo el hedónico placentero, también el desarrollo personal y el crecimiento personal. Pero no llegamos a esos niveles a los que llegáis. Nosotros realmente nos quedamos en un 0,1% de todo el camino que hay detrás. Luego hay gente que salta, que dice que es verdad, yo he conocido a mucha gente, mindfulness me queda corto. Muy bien, pues ahí tienes tradiciones que te van a llegar. Entonces, para mí yo creo que mindfulness puede o ha podido, también es verdad que mindfulness no se inventa nada, también esa pedagogía la ha cogido de otras tradiciones, ha hecho un mix y ha revisado. Pero
creo que esta pedagogía de mindfulness en la enseñanza sí que podría ser exportable en algunos contextos a la tradición, sobre todo por el trabajo que ha hecho con el lenguaje. Y la hablaba antes con José Antonio sobre el uso de metáforas con la enseñanza, ¿no? Y cómo desde mindfulness siempre intentamos desmetaforizar, siempre hablar de experiencia psicológica, siempre hablar de pensamiento, emoción, sensación, y desde ahí construimos el espacio de mindfulness. Intentamos no ponerle contenido y más, no utilizamos imágenes más de austero, utilizamos imaginaciones, porque lo primero que hay que hacer es secuencializar la experiencia, estructurarla, ordenarla, observarla y después hacerlo con amabilidad. Vamos, yo creo que una de las cosas que es más para aprender, por lo menos algunas tradiciones, tenemos mucho que aprender de la humildad o de la autenticidad de la búsqueda científica. Y tú has dado un ejemplo ahora mismo, ¿no? De, bueno, nosotros tenemos unos objetivos y no pretendemos. Y bueno, y yo dudaría incluso eso, porque probablemente a lo mejor hasta se alcanzan, o sea, son, digamos que son objetivos. Yo no voy a poner que sean más, ni menos, ni más profundos, son diferentes. Yo creo que es estupendo el verlo, pues tenemos diferentes objetivos, aunque muchas cosas en común, ¿no? Pues yo creo que eso ya es una cosa que podríamos aprender de las tradiciones, que solemos ser muy soberbias. Bueno, no siempre, pero a veces hay como una especie de, de que ya se sabe lo que es la verdad, lo que es mientras que la ciencia tiene siempre esa honradez de ser muy consciente de sus límites. A veces no. Pero cuando es verdaderamente científica, sí. Entonces yo creo que eso ya es una aportación enorme. Luego quizá esta pregunta toca algo que tiene mucho que ver con lo que está pasando con las religiones. Y sería una pregunta muy, ya no solo la ciencia, sino ¿qué pasa con las religiones? ¿Tienen las religiones algo que aprender? ¿Tienen algo que cambiar? Y hay algunos que dicen, si no tienen nada que cambiar, porque como lo saben, ya tienen la verdad, no deben cambiar. Y los que quieren que cambien cosas son los que las están pervirtiendo, las están estropeando. Bueno, puede ser verdad. Mi visión es que las religiones se han expresado en un paradigma que pertenece a otro momento cultural. Entonces, hay una experiencia auténtica, hay unas cosas muy valiosas, expresadas muchas veces en un lenguaje que corresponde a otro momento cultural, a otro momento. Entonces, el que aprendamos el nuevo lenguaje del momento cultural que nos corresponde, y ese momento cultural, por lo menos en Occidente, está expresado a través de la ciencia, pues yo creo que es fundamental. Porque es lo que en el cristianismo llamamos inculturarnos. Hay que inculturarse. Pero inculturarse no es solo que cuando me voy a otro país aprendo las costumbres, sino que inculturarse es que cuando las épocas cambian, también cambia la expresión. Y esto lo han hecho las tradiciones siempre. Siempre. Solo cuando se cristalizan, solo cuando la experiencia se va perdiendo, entonces se construyen constructos mentales, dogmas, que son inamovibles. Y de ser la expresión de una experiencia se convierten en una creencia ideológica que nadie sabe muy bien qué experiencia hay debajo. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender. Y quizá una labor que hay que hacer hoy es ser lo que significa pontífice, hacedor de puentes, creador de puentes. Todos lo somos. Entonces, hay que crear puentes y por lo tanto una labor de traducción. Y es muy simbólico que estemos en una facultad de traducción. Porque es un reto para todos, en realidad no solo la ciencia y las religiones, sino culturalmente en la sociedad. Es muy necesario el ser traductores y tomar conciencia que ya no podemos hablar un solo lenguaje, ni a nivel lingüístico siquiera, pero tampoco a nivel cultural. Estamos como en otro momento, y quizá las tradiciones eso lo llevan un retraso. No conozco todas, pero las que conozco sí me lo ha parecido, puedo estar equivocado. Creo que ahí tenemos que aprender ese lenguaje de nuestro momento y empezar a poder establecer puentes. Y para eso hay que de verdad convertirse en el otro. Es decir, si yo no me sumerjo en la laicidad absolutamente, muy difícil que realmente, con una mirada positiva, para descubrir qué verdad hay ahí, muy difícil voy a poder establecer puentes, porque miraré siempre a través de mis gafas. Entonces,
Necesitamos gente que se sienta... Yo recuerdo a Raymond Panica, que era un filósofo y un teólogo cristiano, que le decía, yo soy católico. Dice, me fui a la India siendo católico. En la India me hice hindú. Y cuando regresé era budista. Y ahora cuando vivo aquí, otra vez en Occidente, me he hecho laico, secular. Y soy todas esas cosas sin dejar de ser en plenitud cada una de ellas. Bueno, es un poco metafórico. Pero creo que es el reto que estamos un poco llamados. Entonces, igual que la ciencia se está acercando a la espiritualidad, me parece que las tradiciones tienen que acercarse a esa humildad y apertura al otro. Y en Occidente el otro es la ciencia. Y al otro también son las otras tradiciones. Entonces yo creo que sí, que puede aportar y está aportando. Mira, el solo hecho de que se ponga el peso en la experiencia, cuando la tradición cristiana ha puesto el peso en la creencia y en la moral, ya es una riqueza enorme. Y yo tengo experiencia de que hay gente que hace mindfulness y dice, me ha hecho mejor cristiano, porque me ha hecho vivir la experiencia que hay debajo de las palabras. Entonces, yo me lo creo, ¿no? Un punto relacionado, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, pero hay un matiz que me gustaría introducir. O sea, me gusta una cita de Stephen Hawking, ese gran físico. Dijo algo muy simple, pero yo creo que tiene un impacto muy poderoso. Dice, en la supuesta guerra entre la ciencia y la religión, la ciencia va a ganar. ¿Por qué? Porque funciona. Entonces, el reto que tenemos los religiosos es, de alguna manera, hacer que funcione, que sea efectivo, que tenga un impacto en mejorar la vida de las personas y no estar cómodos. ¿Captan esa idea? Porque simplemente tenemos fe o nos sentimos identificados con esa tradición. Entonces yo estoy completamente de acuerdo que hay una necesidad de ajustar la presentación, ¿no?, a un contexto moderno, a una audiencia moderna. Es muy necesario. Yo tengo este debate con los ortodoxos de mi tradición. Pero hay que tener algo muy importante en cuenta, ¿no?, que en el inglés, en el castellano, no existe muchas veces palabras equivalentes para traducir lo que quiere traducir la tradición. ¿Por qué? Porque no hay en el occidente alguien que lo ha experimentado. Por ejemplo, solo al tercer o cuarto nivel de shamatha hay un estado que llamamos flexibilidad. Pues no hay palabra, vamos a inventar flexibilidad o plasticidad, ¿no?, en donde el cuerpo y la mente pueden estar en donde tú quieras, sin incomodidad, por el tiempo que tú quieras. O sea, cuando uno está sentado en un escritorio, notas que tu dedo empieza a hacer así, o tu rodilla empieza, hay como un nerviosismo dentro. Pues lo mismo ocurre en la mente. Pero uno llega a cierto nivel de quietud meditativa, donde eso ya no ocurre. Ya no hay ninguna inquietud corporal o física. Es un estado que tiene un nombre sánscrito, un nombre tibetano, porque se experimentaron en esas culturas. Entonces ahora cuando estamos introduciéndolo, ¿no?, en el occidente, ¿cómo exportarlo? Hay que invertir un término, hay que pedir uno prestado, redefinirlo con un matiz, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en decir que estamos introduciendo algo también que es nuevo y hay que hacer espacio para acomodar eso también. Estamos terminando ya el tiempo y nos queda una pregunta pendiente. Me doy cuenta que sí, empezamos ya con el turno de preguntas. Que igual no solo hace falta ciencia o religión, igual algún traductor también nos hace falta para todo esto, ¿no? Esto por ahí hacer más. Vale. Hacemos esta pregunta, si queréis contestarla, la dejamos en el aire y empezamos con el turno de preguntas, que veo que ya hay gente que lo demanda y con razón. ¿Qué aportaciones pueden tener las prácticas contemplativas en la sociedad actual? ¿Qué papel juegan? ¿Queréis decir algo brevemente? Pasamos ya al turno de preguntas. Bueno, primero perdonar porque
que yo no soy psicólogo y puedo tener muchas carencias. Yo pienso que se han dicho muchas verdades, lo que pasa que bajo mi entender está todo mezclado, ¿no? Yo pienso que pasa lo mismo que cuando los científicos investigaban la luz. Cada científico tenía unos resultados y no casaban entre sí, hasta que se dieron cuenta que la luz, el fenómeno luz, tenía muchas ondas y cada uno estaba investigando una. Cuando se dieron cuenta de eso, dijeron, todos tenemos razón. Hay una unidad, pero hay una diversidad en la unidad. Es decir, yo creo que la conciencia es como una cebolla que tiene muchas capas, eso ya lo ha dicho mucha gente, y cada capa tiene unas características. Yo creo que Occidente, la psicología occidental, se ha especializado en estudiar la psicología del crecimiento de la conciencia humana hasta eso que llamamos un ego equilibrado, un ego mental, ¿de acuerdo? Con muchas carencias porque ha sido bastante incapaz de integrar el cuerpo en la conciencia mental. Entonces la mente predomina sobre el cuerpo y el cuerpo lo olvidamos y aún así tampoco toda la sociedad está ahí, ¿vale? En un ego que podríamos decir equilibrado, que es capaz de ganarse la vida y respetar a los otros. Porque la sociedad demuestra que eso no es así. Luego, ¿qué ha pasado con las prácticas meditativas? Puedes ir un poco más directo a la pregunta, si no tenemos mucho. Si no es una pregunta, es que lo que quiero decir que lo estáis mezclando absolutamente todo. Las prácticas meditativas se han basado en coger un yo más o menos equilibrado e intentar entrar en un campo experiencial que trascienda al yo, ¿vale? Y por lo tanto no sirve nada, esto es bueno para. Porque ese bueno para, ese para ya no va a existir. Y entonces, ¿qué porcentaje de la población o qué gente se ha querido meter en esa experiencia mística? Que se mete básicamente porque teniendo un yo más o menos equilibrado se da cuenta o se hace esta típica pregunta, ¿esto qué es? Este fenómeno vida, ¿qué es? Y todo lo que veo yo a mi alrededor, ¿qué es? Entonces hay una inquietud personal que le lleva a buscar y no sabe qué y busca. Y hay mucha oferta de prácticas contemplativas. Pero del yo hacia arriba no tiene nada que ver del yo hacia abajo. Porque una vez nosotros... Creo que captamos tu punto, muchas gracias. Pero por respeto a los demás, creo que hay más preguntas. Lo único que quería decir es que sería muy conveniente que la psicología occidental reconociera que hay un mapa mental, un mapa de la psique humana y que cada terapia sirve para un nivel. ¿De acuerdo? Y eso de coger una práctica meditativa para solucionar un yo puede ser complicado. Si publicas este manifiesto, yo lo firmo. Por ejemplo, con esto termino. El próximo foro vienes y das una charla. Lo de las preguntas es importante porque hay gente que está todo el día escuchándonos y realmente... Yo entendía que era una especie de aportación que hacía. No, sí. Básicamente, yo he hecho un mapa. Súper interesante. Y termino con 15 segundos si me lo concedes. Pepa dice muy bien, o Josefa dice muy bien. Para mí interpreto el Buda de oro cuando una persona es capaz de mirar de tú a otro. Es el equilibrio del yo. Pero en cambio yo entiendo que el Buda de oro es cuando el tú y el otro son no dos, son no uno. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero agradeceros el día de hoy porque ha sido espectacular y maravilloso. Y mi pregunta es en relación al que has comentado, Jorge, de que algunas veces los médicos empiezan a no recetar medicaciones, sino a practicar mindfulness. Esto yo lo he experimentado porque he ido al médico y me ha dicho, no, tú tienes que ser consciente a la hora de hacer esto, no sé cuándo. Es que lo he llegado a experimentar, el no dar medicación y el no decirte practica mindfulness, pero decírtelo de otra forma. ¿Creéis que esto puede suponer una especie, o sea, este boom que surge ahora con el tema del mindfulness, puede surgir una amenaza para farmacéuticas, en este caso, e incluso, porque al comentar con algunos compañeros psicólogos el tema de los estudios científicos, algunos tuyos, por cierto, es como, no puede ser, no podemos dejar todo el peso de que las cosas vayan bien en el mindfulness, porque si no los psicólogos que no estamos formados y no tenemos ni idea qué va a ser de nosotros, ¿no? Entonces, incluso es de, no, tú esto no lo puedes decir, ¿eh? O sea, tú esto no puedes ir más allá del mindfulness más que practicarlo tú y poco más, no hablar de esto más. Entonces, ¿creéis que puede llegar este boom y este auge a ser una amenaza? Para las farmacéuticas. Para psicólogos, compañeros no formados. Bueno, tampoco creo que sea la panacea, ¿no? Que sirva para todo. Es que es algo transversal a
a diferentes enfoques y a diferentes formas de trabajar, por lo menos desde la psicoterapia. En ese sentido, sé que hay algún psiquiatra pues, que dice que está en la sala, también me gustaría escuchar su opinión en ese sentido, porque sí que es uno de esos que receta mindfulness. Me gustaría pues, saber qué opina, si le podéis pasar el micro. También podemos hacer preguntas desde aquí, como veis. Pues le llega el micro, sí que quería hacer un comentario respecto a eso. Las farmacéuticas son muy inteligentes y encontrarán una manera de demostrar que fármacos más mindfulness es mejor que solo fármacos solo mindfulness. O sea que esa batalla la tenemos perdida, pues es una batalla contra el sistema capitalista. Eso, bueno, por ello. Respecto a tus compañeros asustados, yo creo que hay 1000 maneras de llegar a los sitios y cualquier persona que desee el bien de los otros y que crea que tiene una herramienta que es eficaz para eso y que esté contrastada científicamente, tiene toda la legitimidad para aplicarla. Mindfulness nunca es una alternativa, siempre es algo complementario. Bueno, yo ya que me hace hablar Jorge, yo como psiquiatra, sí que desde mi experiencia en formación también en psicoterapia, plantear que no necesariamente debemos de llegar a los tratamientos excluyentes, muchas veces son complementarios. Esa radicalización del modelo del paradigma en el que uno se apoya, tanto en psicoterapia como en medicina, en biología o en lo espiritual, yo creo que muchas veces nos damos cuenta que no se puede aplicar ni extrapolar a todas las personas. Estamos en un fondo sociológico donde el tema de la prisa, el tema de que yo no duermo pero deme una pastilla para dormir, mucha gente no quiere ningún tipo de psicoterapia ni de meditación, te pide directamente una pastilla. No, oiga, que esto le puede a usted crear cierta dependencia y la gente insiste. Quiero decir que esto realmente es el día a día y desde la experiencia es lo que vemos, ¿no? Yo sí que me planteo, porque hace 30 años cuando empecé a hacer meditación nos tomaban por gente tarada, desde la universidad por cierto también, y hoy sin embargo aparece esto con esta fuerza y este auge. Yo desde mi planteamiento más epistemológico de alguna manera me cuestiono, ¿es la ciencia el método adecuado para acceder a la profundidad del ser, del sujeto? Porque como decía el Lama, estamos hablando de lo fenoménico, de lo que es mío, de mi experiencia personal, y los antropólogos nos han enseñado que realmente no hay dos percepciones iguales, cada persona es un mundo diferente. Todo lo que intenta hacer la ciencia en aras a extrapolar, a medir, a cuantificar algo que realmente es inconmensurable, a veces es peligroso. En ese sentido tampoco es lo que yo planteaba, no hay que desdeñar las aportaciones que la ciencia hace desde ese punto de vista. Y en ese sentido me muevo yo en un ámbito más integrativo. Es un poco como yo lo veo. Y por cierto, Paul Feyerabend decía que ciencia es todo aquello que funciona. Hola, bueno, yo quisiera saber, en relación con el llevar a cabo programas de mindfulness en los centros de salud, a mí lo que me preocupa es, después de unas 8 semanas, 10, 6, en que se monta un programa, cómo luego la gente que participa en ellos puede seguir llevando una continuidad de aquella herramienta que ha aprendido en el curso. ¿Me explico? Bueno, yo ahí, esta es mi visión personal, creo que mindfulness al nivel en el que lo planteamos desde la ciencia es una herramienta totalmente autónoma. Al romper con la dinámica del maestro de meditación y solo el instructor, los grupos perfectamente se pueden autogestionar sin la necesidad de que haya un maestro. Con lo cual las prácticas se pueden hay que empoderar a la gente para que encuentren espacios y se creen sanghas en todas las comunidades, en todos los barrios, y desde ahí puedan desarrollarse esos espacios. Por otro lado, siempre hay alguien que dice quiero más. No quiero más de lo mismo, quiero más diferente. Y entonces es el momento de derivarlos a la tradición. Y ahí vas a encontrar eso. Es más, mucha gente me dice, ahora siento que estoy preparado para entrar en la tradición. Con este proceso de autoobservación al que lleva. De todas maneras, quería comentarte, en un centro de salud normalmente la gente está tomando, ahí se receta mucho el malestar, ¿vale?
y entonces sí que se apunta gente a estos cursos, gente de muchas edades que en realidad lo que buscan es un bienestar psicológico, un poco de calma, un poco de, por lo menos, disminuir la intensidad del sufrimiento. Claro, a mí me gustaría saber, porque yo trabajo en la sanidad, si desde ahí podíamos, nosotros no vamos a crear una sanga, pero sí que, o sí, no lo sé, por eso, pero me gustaría saber, no sé, quizá si grupos de encuentro con una periodicidad, algo que demuestre qué tipo de seguimiento podría hacer que la persona que ha participado en un curso pueda seguir vinculada al mismo, pueda seguir practicando. Yo creo que, pues creo que la medicina comunitaria, la psicología comunitaria tiene la respuesta a eso, es dar herramientas a la gente para que eso pueda suceder. Simplemente creando una sala, tan fácil como crear una sala abierta en la que la gente pueda entrar y salir cuando quiera, y unos cojincitos en el suelo, ya está, unos sillas de madera, y permitir que eso surja. Pero claro, eso a veces da un poco de miedo, porque entonces yo como profesional ya no dejar un hueco, ¿no? Que si no, no me haga una vida, necesito que vengas a mí a buscar salud. Hola, yo solo quería preguntaros, ¿que no creéis que la sociedad en la que vivimos ha llevado a que surja esto? Mindfulness y toda este boom. Creo que mencioné algo sobre eso, ¿no? Que desde que la ciencia ha tomado sus iniciativas, la religión ha cedido terreno, paso a paso. Y llegamos a tal punto hoy en día que todos tenemos más fe en los científicos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que si viene un asteroide, ¿no? Y de repente el Papa, el Dalai Lama y todos los religiosos en una mesa redonda dicen en un coro, en una voz, que meteoro, el asteroide va a caer en Madrid, ¿no? O mejor en Roma, va a caer en Roma, y de repente sale por la televisión un científico de 30 años, barbudo, mal peinado, de la NASA, con la camisa sucia, y dice, no, estamos 88% de probabilidad que va a caer en Madrid. Yo creo que todos los religiosos, incluyendo los budistas, salen de Madrid y se van a Roma. Tenemos una fe casi ciega a la ciencia. Pero eso ha llegado a un extremo. Ha llegado a un extremo en donde también somos inteligentes y sabemos cuánto puede aportar los químicos, cuánto puede aportar la tecnología. Y hay cierta inquietud humana, ¿no? De que tenemos que también cultivar el desarrollo interno. Entonces yo creo que sí, llegó a un punto la sociedad moderna, ¿no? Porque esto no es interesante en áreas rurales o en sitios que no hay tanto desarrollo tecnológico, en donde vemos los límites de la tecnología externa y queremos otra vez retomar un aspecto subjetivo, tomar control de nuestro estado interno. Entonces coincidió de esta manera por una demanda, yo creo, por una demanda natural. Y también porque la ciencia también ha llegado a un punto sofisticado en donde puede apreciar estas evidencias. Entonces creo que esto empezó en un hospital en Boston, ¿no? Para ayudar a personas que estaban trabajando con adicciones y también para personas que se estaban recuperando de cirugías, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de encontrar en Estados Unidos, a principios de los 90s, uno de los primeros instructores que tuvo Kabat-Zinn en el hospital de Boston, me estaba explicando cómo surgió, ¿no? Todas las terapias y el protocolo.
Entonces surgió por demanda, yo creo, pero al mismo tiempo la ciencia estaba preparada para acudir a esa demanda. Si os parece, vamos con la última pregunta también. Y lo dejamos. La última pregunta es, quería saber, porque no mencionaba nada, si tiene alguna relación complementaria de ayuda, de facilitar el conocimiento a través, como intentamos hacerlo, a través del psicoanálisis. Porque he oído gente que dice que precisamente es uno de los fallos del mindfulness, que no te ayuda a penetrar en la parte del inconsciente. Simplemente quería saber vuestra opinión. Para Jung, uno de los discípulos de Freud, el psicoanálisis era la meditación de Occidente. Él decía que era peligrosísimo meditar para los occidentales. No teníamos toda la estructura psicológica y la riqueza que tenía en Oriente, y él proponía psicoanálisis como alternativo. Esa es lo más parecido a una opinión que tengo. Muy difícil porque es que hablar de psicoanálisis es hablar de un universo, o sea, nos adentramos en un universo y claro, es diferente hablar de un concepto, el mismo concepto de inconsciente va a ser diferente depende de qué escuela, entonces es difícil adentrarse ahí. Algunas visiones, por ejemplo, a lo mejor en esta línea junguiana van a entender un inconsciente espiritual, no solo un inconsciente personal, sino un inconsciente colectivo, un inconsciente espiritual. Entonces a lo mejor la meditación nos permite un acceso a esa dimensión. Yo creo que es un tema como bastante complejo para dar una respuesta como sí o no, porque va a depender mucho de quién efectúa la pregunta y qué entiende por psicoanálisis, qué entiende por inconsciente. Yo creo que como hemos dicho, que si se quiere decir si es una técnica que me ayuda a profundizar, yo diría que sí, que ayuda a profundizar. Entonces, bueno, luego ya la visión que cada uno tengamos de la profundidad de la realidad o de la realidad humana o de la realidad en sí, pues también va a lo mejor a condicionar que veamos si profundiza mucho o poco, ¿no? Pero que en principio sí podríamos decir que es una técnica que ayuda a profundizar. Y sí que hay la experiencia de personas como que de repente le emergen, bueno, no sé si llamar elementos del inconsciente, pueden emerger y las prácticas, la tradición eso lo tiene en cuenta. Una de los trabajos es precisamente afrontar, en el Zen se llama Makyo, es cuando emergen pues miedos, monstruos, cosas que vienen y hay que aprender a trabajarlo. Entonces, yo pienso que sí es una práctica que podríamos decir que tiene una dimensión de profundidad. No creo que forme parte de un paradigma conductista puro, ni un paradigma. Estaríamos hablando de lo que ahora hablan, ¿no? De tercera generación, de una práctica que incluye una profundidad. Tal vez sí que hay una sutil entre psicoanálisis y meditación, y es el psicoanálisis entiende el inconsciente como un lugar de represión, donde escondemos todo lo malo, mientras que a lo mejor para la ciencia el inconsciente son procesos mucho más básicos. Sencillamente son fenómenos a los cuales no puedo acceder por dificultades perceptivas, atencionales o conceptuales. Pero no tiene una moral ese inconsciente, no es ni bueno ni malo. Es lo que no puedo acceder. Sí que compartimos la idea de que a que aflore ese inconsciente nos sanará. Pero, como te digo, la palabra inconsciente tiene una carga, como bien dice José Antonio, tiene una carga abrumadora.
Bueno, vamos a dar por finalizada esta jornada. Quiero dar las gracias a todos los asistentes que habéis hecho que esto tenga un sentido. Todos los ponentes, por supuesto, ha sido un placer que compartáis con nosotros de forma tan generosa vuestros conocimientos, vuestra experiencia, y gracias a todas las personas que, por supuesto, habéis ayudado, apoyado que esta iniciativa, que esta idea se me ocurrió algún día, no sé qué estaba yo pensando, y me habéis apoyado para que esto salga adelante. Estoy seguro que sin el apoyo de todos vosotros se hubiera quedado una idea y ya está. Así que nada, gracias. Sentiros todos, me gustaría que sintiéramos que lo hemos hecho entre todos. Muchas gracias.